Ahí sí. Ya, chiquillos, bienvenidos nuevamente. Estamos en nuestra clase número 13, hoy día 1 de junio del 2021, clase impartida para los terceros medios B y C del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Como ya parece una historia repetida, seguimos trabajando con estas reacciones redox, reacciones de óxido-reducción. Recordar que cuando estudiamos este tipo de reacciones, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es que estamos trabajando con electrones que se mueven de una especie a otra. ¿Cuántos electrones se van a mover? Va a depender de la reacción que nosotros tengamos. Pero siempre para que exista una reacción redox, tiene que haber una transferencia de electrones. Si yo en la prueba les digo, en la siguiente reacción se observa que no hay una transferencia de electrones. Por lo tanto, la reacción corresponde a una semirreacción de reducción, de oxidación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes lo que me tienen que responder es que si no hay transferencia de electrones, no hay reacción de óxido-reducción, porque la oxidación y la reducción va a depender de la ganancia o de la pérdida de electrones que nosotros tengamos. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se acuerdan de ese concepto de transferencia, cierto? Sí, profe. Muchas gracias, Claudia. Vamos entonces al objetivo de la clase del día de hoy, que tiene como propósito ya, el propósito de esta clase es que retroalimentemos la evaluación formativa que yo les asigne en Classroom, determinando la semirreacción de oxidación, la semirreacción de reducción y además el número de oxidación de diversas especies. Si nos acordamos de la clase pasada, ¿qué les enseñé yo, chiquillos? A calcular el EDO. Eso. Calcular el EDO, muy bien, Valentina. Y para calcular el EDO teníamos que hacerlo así al azar, o habían ciertas normas o reglas que nos regían. Había unas reglas básicas. Habían unas reglas básicas. Entonces, consejo, para la prueba, ustedes tienen, yo no me voy a engañar a mí misma y no les voy a decir que se las aprendan de memoria. Yo sé que ustedes tienen su cuaderno, sus apuntes, que se apoyan obviamente de las clases para poder rendir las evaluaciones, pero tienen que tener ordenaditas esas reglas para que no sea difícil cuando ustedes tengan que calcular el estado de oxidación de una especie, porque ese tipo de preguntas sí van a estar en esta prueba. ¿Ya, chiquillos? Entonces tenemos que tener en claro cuál era el estado de oxidación del oxígeno, por ejemplo. ¿Qué pasaba con el hidrógeno? Porque el oxígeno y el hidrógeno son especies que nosotros tenemos que conocer para poder calcular otras especies que no conocemos. ¿Ya? Entonces, en base a esto, voy a entregar el temario de la prueba. ¿Cuándo es la prueba? El día viernes 11 de junio, es decir, en 2 semanas más, nos queda esta clase y la próxima clase que es de repaso general de todo lo que vamos a ver o de todo lo que hemos visto en estas clases, que va a ser evaluado el día viernes 11 de junio en la plataforma WebClass, desde las 2 de la tarde hasta las 23:59, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a preguntar en esta prueba? ¿Qué es lo que se va a evaluar? Básicamente, las reacciones redox, ya las características, recordar cuál era la oxidación, que era la pérdida de electrones, ¿cierto? La reducción, que era la ganancia de esos electrones, y que esas reacciones se llevaban a cabo bajo 2 semirreacciones, que es como que una reacción grande la dividimos en 2, ¿ya? Como punto número 2, la transferencia de electrones. ¿Desde dónde hasta dónde van los electrones? Si yo sé que en la oxidación estoy perdiendo o liberando electrones, ¿ya? Esos electrones que se liberan tienen que viajar hasta una especie que los capte. Por lo tanto, la transferencia de electrones siempre va a ocurrir desde la especie que se oxida a la especie que se reduce. No hay otra forma de que haya transferencia de electrones. De la oxidación viaja hasta la reducción. ¿Se entiende ese concepto? Necesito saber si lo entienden. Sí, profe. Sí, excelente. Ya, chiquillos. Continuamos. Y por último, o los 2 últimos conceptos o temas que vamos a abordar en esta evaluación, tienen que ver con las reglas para determinar el estado de oxidación. Yo podría hacer preguntas respecto a
según la regla, cuál es el estado de oxidación del oxígeno, por ejemplo, cuando forma óxidos. ¿Y ustedes qué me van a decir? ¿Cuál era el estado de oxidación del oxígeno? -2. -2, excelente. Y ahí, ¡pum! Esa es la alternativa correcta. O si no, en base al conocimiento de esas reglas que aprendimos la clase pasada, ustedes tienen que ser capaces de aplicarla en un ejercicio como los que salían en la evaluación formativa. ¿Ya? Entonces, eso es el mayor tipo de ejercicios con aplicación que va a estar en la prueba, chiquillos. Ya que ustedes determinan el estado de oxidación o que ustedes puedan observar una reacción y decirme cuál es la especie que se reduce y cuál es la especie que se oxida, que es lo que vamos a trabajar un poquito hoy día y también la próxima clase antes de la prueba. Respecto al temario que yo acabo de presentarles, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O alguien quiere acotar algo o se entiende todo? Se entiende todo, profe. Ya, Claudio, excelente. Aquí tengo a mi vocero. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, cuando yo publiqué la actividad, ya salía que era una evaluación formativa y entre paréntesis que había un bonus de 5 décimas. Ahí dice, queridos alumnos, les adjunto la actividad para la próxima semana. Esta es de carácter formativo. Sin embargo, quien la realice de manera responsable y ordenada tendrá un bonus, tendrá un bonus de 5 décimas para la prueba número 3. Todas las personas que entregaron su actividad en el plazo que correspondía, que era hasta ayer a las 23:59, tienen su bonus de 5 décimas. Es decir, si sacaron un 6,5, van a tener un 7 porque ya tienen esas 5 décimas guardadas. Próxima clase para que vengan preparados. Hay décimas por participación también. Así que quien quiera acumular más en su pozo ahí, más décimas, vengan preparados para, obviamente, participar de la clase. ¿Ya? Esto yo lo hago como una forma de motivar a los chiquillos porque a veces se me quedan medios callados, ¿cierto? Tal vez no tienen muchas preguntas o quizás no se entiende tanto la clase, pero juntos, como un equipo, tenemos que seguir esforzándonos para llevar a cabo este contenido que tiene que ver con reacciones de óxido-reducción. Hemos avanzado lento pero seguro. Yo no tengo ningún apuro, obviamente tengo que cumplir con los contenidos que me pide el Ministerio de Educación, pero lo que más me interesa antes de cumplir con esos contenidos es que vayamos aprendiendo y avanzando. Al principio era como todo confuso, ¿qué es una reducción, qué es una oxidación? Pero ya logramos identificar qué es una transferencia de electrones, ¿cierto? Que ocurre una oxidación y sí o sí simultáneamente va a ocurrir una reducción, que una y la otra tienen que estar presentes para que haya una reacción de óxido-reducción, que hay elementos que tienen características definidas como su estado de oxidación para saber si captan o si liberan estos electrones, ¿ya? Y eso lo hemos avanzado todas las clases. Y con eso teníamos que aplicarlo, ¿cierto?, en esta primera parte que yo dejé como tarea en el Classroom. ¿Qué es lo que decía? Este cuadro es un cuadro que aparece en el libro de química que yo les he enviado el link en los PowerPoint, ¿ya? Y teníamos que determinar la Profe, semireacción a de lo que me reducción refería, y de reducción. ¿Qué, Claudio? que lo que le escribí por el chat, me refiero a que va a revisar esto ahora en la clase. ¿La vamos a hacer en clase? Vamos a hacerla en clases. Por eso la fecha de entrega era Ya. hasta ayer. ¿Ya? Entonces así quienes lo hicieron pueden ir chequeando si se equivocaron, si lo hicieron bien. Y también los alumnos que no pudieron hacerla porque quizás no lo entendían, van a ser capaces hoy día de aplicar ya lo que yo necesito que ustedes tengan claro para la prueba. ¿Ya? Entonces, primero que todo, y lo más importante que yo les he dicho constantemente, es que cuando vayamos a desarrollar algo, tenemos que leer lo que nos preguntan. ¿Por qué? Porque si yo no leo nada y me voy, es como que me puedo equivocar, veamos qué nos piden y luego aplicamos. Dice, observe las siguientes ecuaciones considerando los conceptos vistos en clases. Prediga si corresponde a una semireacción de oxidación, abreviada como SRO, o una semireacción de reducción, abreviada como SRR, y clasifica la especie indicada como agente oxidante o agente reductor. Recuerden que el agente oxidante y el agente reductor tiene que ver con lo distinto a lo que ocurre. Si en la
si en la semireacción que estamos estudiando es de oxidación, el agente es reductor. Si la especie que estamos estudiando es una reducción, el agente que estamos estudiando es oxidante, ¿ya? Y eso lo vamos a aplicar ahora. Entonces, para eso, yo voy a invitar a que todo aquel que quiera participar pueda responderme en la medida que vayamos avanzando. Prefiero que activen sus micrófonos, pero si no les da vergüenza o no tienen micrófono o les falla el internet, etcétera, pueden, por supuesto, ocupar el chat también. La pregunta 1, o en la ecuación 1, nos dice que el aluminio de estado sólido, ¿ya?, se transforma en aluminio 3+ en estado acuoso, más 3 electrones. ¿Qué análisis podríamos hacer de esa primera ecuación? ¿Qué análisis podríamos hacer? Que la L ganó electrones. ¿La L ganó? A ver. O sea, perdió, perdón, porque está positivo, lo siento. Perdió electrones. ¿Por qué perdió electrones? Vale, cuénteme. Cuénteme por qué perdió. Porque es una semireacción de óxido, de oxidación. Ya, o sea, inmediatamente la clasifica como una SRO, vamos a poner aquí. Semireacción de oxidación. Pero para aquel compañero o compañera que no pueda identificar por qué es una semireacción de oxidación, tenemos que tener en claro que la oxidación es aquella semireacción donde se pierden electrones, ya donde se liberan estos electrones. Por lo tanto, van a estar al lado derecho de la reacción química. En este caso, aquí, ¿cuántos electrones se están liberando, chiquillos? 3. 3 electrones se liberan porque aquí aparecen 3 electrones. Entonces, esos 3 electrones, ¿qué es lo que pasaron? ¿Qué es lo que pasó? Hicieron cambiar el estado de oxidación de ese elemento que se llama aluminio. El aluminio en estado sólido, ¿qué estado de oxidación tiene? 3. No, perdón, Alain. Fíjese aquí. Fíjese aquí, en estado sólido. ¿Cuál es su estado de oxidación? Si no aparecía nada, ¿qué era? Cero. ¿Se acuerdan? Muy bien, Matilda y Cero. Alain. Pero 0. neutro. Claro, puede ser carga neutra, pero recuerden que cuando hablamos del estado de oxidación me tienen que decir un número. Y el número, cuando está en estado neutro, es 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta semireacción de oxidación? Va a ocurrir lo siguiente. El aluminio, que estaba en su estado puro o en su estado neutro, como nos decía Valentina, tiene un estado de oxidación 0, el cual cambia de 0 a ¿cuánto pasamos? A más 3. A más 3 o De 3 más. 0 pasamos a más 3 o a 3 más. Por lo tanto, nosotros ahí evidenciamos que hay un aumento en el número de oxidación. Entonces, por 2 partes comprobamos que es una semireacción de oxidación. ¿Por qué? Porque el elemento está perdiendo electrones, que esa es la primera característica de la oxidación, y además hay un aumento en su estado de oxidación. ¿Por qué? Porque cambia de 0 a más 3. ¿Se entiende, chiquillos? ¿O repito? Sí, profe. Sí, ¿Sí? se entiende. Profe, yo Ya. tengo una duda Dígame. que ¿no ve que en el aluminio, por ejemplo, después del aluminio sale la flechita y sale el Sí. 3 más ¿Sí? los 3 electrones? Siempre que salga así en ese orden, o sea, la especie después la flechita va a ser SRO, ¿no? Ya, cada vez que tengamos los electrones al lado Puede ser derecho, como una pista. es claro, podríamos utilizarlo como una regla mnemotécnica, así entre nosotros podríamos decir, la profe nos va a enseñar, o nos enseñó con Claudio, que cuando los electrones estén al lado derecho, es una semireacción de oxidación. ¿Por qué? Porque se están liberando. Mientras que cuando estén en el lado de los reactantes, el lado izquierdo, es porque los estoy captando, y si los capto es porque me estoy reduciendo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean los electrones en el lado de los productos, semireacción de oxidación, mientras que si ven los electrones en el lado de los reactantes, es una semireacción de reducción. ¿Sí?
¿Se entiende esa pista? Sí, profe. Ya, Sí, profe. muy bien. Elías, Cata, Jonathan, Matías, Alain, Ariana, ¿todos entienden? En efecto. Perfecto, profe. perfecto. Muy bien. Excelente. Recuerden que si alguien tiene dudas, algo que aportar, activan nomás sus micrófonos, chiquillos. Yo siempre voy a estar muy contenta de escucharlos. Nos falta entonces la otra columna. La especie que tenemos que estudiar es el aluminio que está en los reactantes en estado sólido. Y nos piden clasificarlo como agente oxidante o agente reductor. ¿Qué será? Reductor. Reductor, ¿por qué? Porque es lo contrario. Usted dijo que es fibra. Excelente, muy bien. Entonces aquí yo voy a escribir reductor. O ustedes le pueden poner agente reductor, ¿ya? Para que quede completito. Entonces ahora pasamos a la segunda ecuación. ¿Quién se anima a decirme si es una semireacción de oxidación o de reducción? Vamos, vamos. Es una semirreacción de reducción. Ya, Elías, cuéntenos por qué tomó esa decisión. Porque en este caso el bromo, si no me equivoco, no sé qué es, Muy bien, Bruno. ganó los 2 electrones. Ganó 2 electrones y cada vez que tenemos ganancia de electrones, estamos hablando de una reducción. Veamos qué pasó con el estado de oxidación, chiquillos. Veamos qué pasó. El bromo que está en estado gaseoso, en el lado de los reactantes, ¿qué estado de oxidación tiene? 2. Alain, miremos bien. Mira, fíjese. No, Recuerde es 0. que es 0, pero vamos a explicarle a Alain. Y y a todos. el 2 de abajo. El 2 de Eso abajo es significa que hay 2 átomos. 2. Dos Ah, átomos ok. que están conformando esa molécula. Pero cuando hablemos del estado de oxidación, Alain, tienes que fijarte si arriba, en algún borde superior derecho, ya existe alguna carga. Como aquí no hay nada, sabemos que es 0. ¿Ya? Ok. Uy, me quedó medio feo ese 0, ¿ya? Ahí lo vamos a volver a hacer. Estado de oxidación 0. El cual, ese bromo, tal cual como nos decía Elías de manera correcta, captó 2 electrones. Y como captó, ya dijimos que era una semireacción de reducción. Pero también nosotros podríamos averiguar, ¿ya? ¿Qué pasó con su estado de oxidación? ¿Qué estado de oxidación tiene el bromo en los productos, chiquillos? ¿Qué estado de oxidación hay ahí? En el bromo de los productos. Neutro, 0. ¿Seguro, Claudio? -1. -1, muy bien. ¿Por qué? Porque se ve poquito, sí, yo sé que se ve un poquito, pero aquí hay un menos, fíjense. Ahí hay un menos, entonces es -1. ¿Qué ocurrió? Por el chat me llegó una respuesta de que la carga era -2. ¿Por qué? Porque probablemente multiplicaron este 2 por el número de la carga. Pero cuando yo hablo de la carga propiamente tal, no se multiplica por el coeficiente estequiométrico, que es este número grande. ¿Ya? No se multiplica por el número grande, solamente se observa la carga. Aquí en este caso, ¿qué ocurrió con el estado de oxidación, chiquillos? De 0 a -1, ¿aumentó o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó. Muy bien, Alain. ¿Por qué? Porque en una semireacción de reducción, el captar electrones, al ganarlos, hay una disminución en el estado de oxidación. En este caso, el bromo pasó de tener un estado 0 a un estado -1. Por lo tanto, por ambas partes comprobamos que la semireacción es de reducción. Ahora, ¿quién me puede decir qué agente es el bromo? ¿Es agente reductor o agente oxidante? Agente oxidante. Agente oxidante, ¿por qué? Porque es lo Porque contrario. usted es lo contrario, justamente. Porque es lo contrario. Si se está reduciendo es porque alguien tiene que promover que exista una oxidación. Por lo tanto, es agente oxidante. Todo esto, chiquillos, que estamos trabajando, yo lo voy a evaluar en la prueba. Así que es bueno que si tienen dudas, me las digan.
Vamos ahora con la ecuación número 3. Dice, el hidrógeno gaseoso, que tiene 2 átomos, pasó a ser un ion, 2 iones H+ y 2 electrones. ¿Qué tipo de reacción es? ¿Una semirreacción de oxidación o de reducción? Sería de oxidación porque está ganando los electrones. Alain, no le escuché bien. No, mentira. Sería de oxidación porque está ganando electrones, perdiendo electrones. Los está perdiendo, ¿cierto? Hablamos de perder cuando están en los productos. Entonces es una semi-reacción de oxidación porque estoy liberando. ¿Cuántos electrones se están transfiriendo? Si yo les pregunto, muy bien, si yo les pregunto en la prueba, ¿cuántos electrones hay en juego o cuántos electrones se están transfiriendo? Ustedes tienen que ver la cantidad que aparece allí, ¿ya? Es decir, 2 electrones. Si es una semireacción de oxidación, ¿me podrían decir cuál fue la variación del estado de oxidación, chiquillos? ¿De qué estado a qué estado pasamos? No entendí, profe. De 0 a +1, ¿no? Porque ahí están los... Ah, muy bien, vale. Vamos entonces a explicar para que todos entendamos. Cuando yo hablo de la variación del estado de oxidación, tiene que ver en qué estado partí y a qué estado llegué. ¿Por qué? Recuerden que el estado, aquí en este caso no hablamos de sólido, líquido, gaseoso, sino que del número, de la capacidad que él tiene de captar o de liberar electrones. Entonces, el hidrógeno, que está en su estado puro o neutro, como ustedes quieran llamarlo, tiene un estado de oxidación 0. ¿Y a qué estado de oxidación pasó? A ver, Víctor, Cata, Saray, Benja, Amanda, Francis. ¿A qué estado pasó? ¿Quién está por ahí? A +1. A +1. Entonces, ¿aumentó o disminuyó su estado de oxidación? Aumentó. Aumentó, por lo tanto, se comprueba que es una semireacción de oxidación, porque en la oxidación se pierden electrones, pero aumenta el estado o número oxidativo. ¿La especie es agente oxidante o agente reductor? Reductor. Excelente, agente reductor. ¿Hacemos la última o ya sienten que no es necesario? No, profe, quiero revisar la otra igual, si es posible, por favor. Revisemos la otra, ¿cierto? Por el Esto ya se tiempo. entendió. ¿Se entendió o alguien tiene dudas? Díganlo ahora o callen para siempre. Sí, igual quiero pasar a la otra, profe. Ya, quieren pasar a la otra. Vamos entonces a la otra. Aquí obviamente les puse recordar conceptos importantes de la oxidación y la reducción, chiquillos, que tienen que ver obviamente con lo que ya trabajamos. La especie que pierde electrones, la semirreacción de oxidación, y la reducción es la especie que capta electrones y que por supuesto es la semirreacción de reducción. No se olviden, que los agentes tienen que ver con lo contrario, es lo que provoca. Si yo me estoy reduciendo, mi agente está provocando la oxidación. Si yo me estoy oxidando, mi agente está provocando la reducción. Y pasamos, por Profe, supuesto, dígame. ¿en la prueba van a entrar igual estos conceptos como materia? Por supuesto que sí. La prueba, chiquillos, va a tener 20 preguntas. Yo no pregunto más que eso. Ya los 90 minutos que siempre les doy para que la desarrollen. Y a diferencia de la prueba anterior, van a entrar conceptos relacionados, por supuesto, pero además también van a aparecer estas semireacciones donde ustedes van a tener que clasificarla como una oxidación, como una reducción, cuántos electrones hay en juego, por ejemplo, y también determinar el estado de oxidación de las especies, que es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Entonces, dice, número 2, calcula el número de oxidación de la especie ennegrecida de los siguientes compuestos. Recuerda aplicar las reglas vistas en la clase pasada. Lo primero que nos dicen entonces es que en la letra A tenemos al elemento P con el elemento O. El elemento P es el fósforo y el O es el oxígeno. Entonces, si yo les pregunto,
¿Cuál es la carga de ese compuesto? ¿Qué me responden los terceros medios? -3. -3. ¿Todos de acuerdo con que es -3? Sí. Muy bien. A ver, quiero que reaccionen en la pantallita. Tírenme un pulgar hacia arriba, el emoticón que les aparezca. Quiero ver quién está aquí en la clase. Profe, consulta, si por Dígame. ejemplo aparece en este caso en la P y la O el -3 al final, ¿es para los dos? Es para los dos. Es la carga global de la molécula alaín. ¿Ya? Entonces yo pregunto cuál es la carga de ese compuesto, usted me tiene que indicar el numerito que aparece allá arriba. Oiga, súper pocos atentos a la clase, pues 4 o 5. Pero sería siempre, o por ejemplo, Dígame. podría aparecer la P y un -2 y en la O el -3. No, no van a haber dos cargas dentro de la misma molécula. Siempre es una en general para todos. ¿Ya? Ok. Puede cambiar obviamente ese número, a veces puede ser -3, -2, +1, ¿ya? Pero siempre va a ser para toda la molécula completa. Y se informa en el borde superior derecho, ¿ya? Entonces, tenemos que calcular el fósforo. ¿Cuántos átomos de fósforo hay presentes? 1. 1, ¿cierto? Porque no hay ningún numerito aquí abajo. Por lo tanto, lo denominamos con una X. Esa es nuestra incógnita, es lo que nosotros queremos lograr. Buscar y saber cuánto es. Pero resulta que ese fósforo está acompañado ¿por quién? Por 4 oxígenos. Un oxígeno. Por 4. 4 oxígenos. Entonces yo digo, ok, él se mezcló, siempre es un signo más, porque vamos a establecer recién nuestra ecuación de primer grado. Entonces, un fósforo se mezcló, es decir, más la cantidad de átomos de oxígeno que nosotros tenemos, que ustedes me dijeron que eran 4, porque aquí aparece un número 4, ¿cierto? Pero resulta que en la regla nosotros aprendimos que el oxígeno tiene un estado de oxidación conocido. ¿Cuál era ese? -2. -2. Lo multiplicamos por -2. Y todos esos estados de oxidación que nosotros tenemos ahí tienen que ser igual a la carga que tiene la molécula. ¿Cuál es la carga que aparece aquí? -3. -3. Entonces, una vez que nosotros realizamos y entablamos esta ecuación, podemos desarrollarla y encontrar cuál es el estado de oxidación del fósforo. Hagámoslo juntos. X, hacemos la multiplicación, más 4 por -2, signos distintos, se conserva el negativo, y 4 por 2, ¿cuánto es, chiquillos? -8. Excelente. Y eso es igual a -3. Si despejamos entonces, ¿cuánto vale X? 5. ¿Positivo o negativo? Positivo porque el 8 tiene que pasar y pasa sumando. Entonces queda sumando al Excelente. -3. Muy bien, Valentina. Por lo tanto, el estado de oxidación del fósforo corresponde a Profe, 5. es 8 -3, ¿cierto? Que haría dada vuelta la... Claro, quedaría, mesa. esto sería Ya, así. la hice X bien es entonces. igual a -3 más 8 y ahí llegamos a ese valor. ¿Ya? Eso es como el ejercicio más difícil, chiquillos. ¿Por qué? Porque tenemos que igualarlo a la carga. Pero resulta que no siempre van a haber cargas, como en el caso de la letra B. ¿Qué puede ocurrir Profe, a mí aquí? este me costó harto porque usted no lo había puesto, creo, con más oxígeno, no sé por qué, pero me costó harto Le resolver eso. costó comprenderlo. Hagámoslo Sí. entonces para que pueda revisarse usted ahí mismo, ser su propio profesor y que ustedes vayan viendo, chiquillos, en qué se equivocaron y hasta el momento en qué están bien, porque ahí van a poder reforzar los contenidos. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la carga de esta molécula? Siempre pregúntense eso. ¿Cuál es 0. la carga de la molécula? 0. ¿Todos de acuerdo con que es 0? Sí. Sí, cierto, es 0 porque no aparece nada. Cuando no hay nada, recuerden que es porque hay un 0. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la especie que tenemos que averiguar aquí? ¿Quién está en negro? El El Fe. hierro. El Eso. hierro o el Fe, ¿cierto? Pero ¿cuántos átomos de Fe hay, chiquillos? 2. Hay 2, entonces ya no tengo una pura X, sino que ahora tengo 2X porque en ese compuesto hay 2 fierros o 2 hierros.
Entonces tengo que poner 2X, porque tengo 2 de esos átomos que se están juntando con 3 oxígenos, ¿o no? Sí. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Es que usted creo que había puesto en las reglas que si era un metal, el Edo era -1 o algo así era. Claro, creo cuando que estamos hablando de los superóxidos. sí. De los superóxidos era -1, pero como yo no he visto con ustedes en segundo medio ya nomenclatura inorgánica, o en primero medio en verdad cuando se tenía que ver nomenclatura inorgánica, no voy a poner esos estados de oxidación, vamos a trabajar siempre con el Ok. oxígeno con -2. ¿Ya, chiquillos? Porque yo no sé todavía si ustedes reconocen cuando estamos hablando de un superóxido, de un peróxido o de un metal con oxígeno. ¿Ya? Y para no complejizarlos más a ustedes, porque obviamente no corresponde que yo evalúe algo que yo no les he explicado, ¿ya? Vamos a tomar que el oxígeno tiene un estado de oxidación -2, ¿ya? ¿Sí? Ya, muchas gracias. Sí. Excelente, Claudio. Si yo pongo 2X es lo mismo que decir 2 por X. Recuerden Que que yo, cuando profe, en el desarrollo de esto mismo había puesto 2 por X, por eso. Pero Ya. ahora Es lo quería resolver. mismo. Usted pone 2 por X o 2X. Recuerden que cuando hay dos, una letra y un número unido es porque entre ellos hay una multiplicación que muchas veces nosotros no indicamos con un punto, pero que existe. Entonces, 2X más, ¿cuántos oxígenos hay presentes? 3 3. ¿Y cuál por es el menos estado de 2. oxidación? Por -2. ¿Y a cuánto igualamos nosotros esta ecuación? 0. A 0, porque la carga es 0. Despéjenme y digan cuánto es. A ver, aquí me llegó un resultado, veamos si es ese. Hagámoslo juntitos. Entonces, 2 por X son 2X, más 3 por -2, -6. 6. -6, y eso es igual a 0. Entonces, ¿cuánto es X? ¿Cuánto es? -4. ¿O no? 3 positivo. 3 positivo, ¿por qué? Porque Porque está recuerden... multiplicando la X, vas a dividir. Excelente, vamos a hacerlo aquí paso por si alguien se pierde, ¿ya? Para que todos aprendamos. Vamos aquí, decimos entonces 2X es igual, si está negativo en el lado izquierdo, su inverso es el positivo, entonces pasa como +6. Y si el 2 se está multiplicando a la X, su operación inversa es la Dividir. división, ¿cierto? Entonces 6 dividido en 2, y eso nos 3. dice que el estado de oxidación, espérenme que voy a subir esto, el estado de oxidación que tenemos para el fierro es +3. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hora es, chiquillos? Ya, 45. Vamos a hacer el último y nos despedimos para que no quede ninguna duda. Aquí hay 3 participantes, o sea, ya no solamente estamos trabajando con 2, con un oxígeno y otro compañero. Ahora tenemos hidrógeno, cloro y oxígeno. ¿Cómo se hace? De la misma forma. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Se van a preguntar, ¿cuál es la carga de esa molécula? 0. 0. 0, muy bien. ¿Y el hidrógeno? ¿Cuántos hay? Vale 1. 1. Vale, o sea, me adelanté. Pero vale Vale 1. 1, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, ok, vamos a poner la cantidad del hidrógeno porque a veces puede que no sea 1, pues podemos encontrar en la prueba o la próxima semana cuando hagamos ejercicios con más hidrógenos. Entonces ponemos 1 multiplicado por +1, que ya dijimos que según las reglas es el estado de oxidación del hidrógeno. Entonces, ¿con quién se mezcló este compañero? Se mezcló con el cloro. ¿Cuántos cloros hay? 1. O sea, Hay X. Ya, esa hay sería un nuestra cloro. pregunta. Entonces ponemos una pura X porque hay 1, ¿cierto? Si hubiesen 2, ponemos 2X. Si hubiesen 3, ponemos 3X y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Y cuántos oxígenos hay, chiquillos? 4. 4. Hay 4. Que ¿Y sería cuál es el estado de -2. oxidación? -2. 2. ¿Y lo igualamos a qué? A 0. 0. A 0 porque es la carga que tenemos dentro de esa molécula. Vamos haciendo entonces el paso a paso. 1 por +1,
¿Uno por uno? 1. 1. 1, positivo. Le vamos a poner el signo para que no nos vayamos a confundir. Pero me quedó horripilante. Ahí sí. Más X. 4 o más 4 por menos 2. Menos 8. Menos 8. Eso es igual a 0. Más 1 menos 8. Me da positivo 7. 7 positivo. Ya, aquí sería menos 7, ¿cierto? Igual a 0. Y obviamente para despejar nos daría más 7. Pregunta, ¿cuál es el estado de oxidación del cloro? Más 7. Más 7. Muy bien, Alain. Excelente. Chiquillos, ¿hay preguntas antes de que nos despidamos? No, profe. No, no hay ninguna pregunta. Entonces yo tengo una pregunta para ustedes. Yo, profe, repito, Dígame. consulta, yo hice el C, Ujú. por ejemplo, no empecé con el 1 por 1, empecé con X. Tienen que ser en orden, ¿cierto? O sea, yo lo hago en orden, Alain, para que uno no se confunda con las especies. Pero si usted puso primero la X, no hay ningún problema, Por eso, porque siempre y yo hice cuando, dígame, Siga, siga. siempre, no hay Sí. ningún problema siempre y cuando estén todas las especies presentes. ¿A qué me refiero con eso? Espérame, déjeme devolverme a la diapo. ¿A qué me refiero con eso? Si usted puso la X primero y después puso el hidrógeno y los oxígenos, si los consideró todos, no hay ningún problema. Pero si me pone la X y me pone los oxígenos y no considero el hidrógeno, ahí ya va a estar malo porque no estoy considerando todas las especies. Y todas las especies son parte de esa molécula para calcular el número de oxidación. ¿Ya? Entonces da lo mismo el orden en lo que se ponga, profe. Da lo Sino mismo que el lo que orden. importa es que estén todos. Excelente. Y obviamente cada oveja con su pareja. ¿A qué me refiero con esto? El oxígeno tiene su estado de oxidación. Yo no puedo ponerle más 1 al oxígeno, porque la regla no dice que es más 1. La regla dice que el oxígeno tiene un estado de oxidación menos 2 y que el hidrógeno tiene un estado de oxidación más 1. Si ustedes son Profe, ordenados con eso, no va a haber problema. Dígame. ¿y si hay dos incógnitas, por ejemplo, hay CL y para darle un ejemplo hay un FE al lado? Ya, eso no va a pasar porque obviamente tendrían que tener dos ecuaciones para dos incógnitas y hacer un sistema de ecuaciones. Pero en este Ah, ya. caso, en las reacciones de óxido-reducción, solamente trabajamos con una especie como incógnita. Lo más complejo que ustedes van a ver es una ecuación de primer grado, chiquillos. ¿Ya? Es para que ustedes Pero, puedan ejercitar y obviamente darse cuenta de que es un poco difícil el concepto, pero una vez que vamos practicando, ya se vuelve más amigable. ¿Ya? profe, Dígame. ¿dónde está la H? Cuando Ya. puso 1 entre paréntesis más 1, si hubiera estado un 3, se le coloca más 3 adentro del paréntesis. No, dentro del paréntesis es el estado de oxidación. Dentro del paréntesis son los EDO, los que conocemos. Fuera del paréntesis es el número de átomos. Como hay un átomo de hidrógeno, ponemos 1. Si hubiesen 3, aquí hubiésemos tenido que poner un 3. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no se sobreentiende que siempre va a ser por 1? ¿Por qué no solo se coloca el número? Bueno, fue lo que yo Ah, hice porque solamente lo hicimos así por un paso a paso para que todos comprendamos de la misma forma. Si usted no tiene la necesidad de ponerlo, no hay problema. yo No no lo hay hice porque problema. no me acordaba. Yo pensé que el número, por ejemplo, como le dije, el 3 iba dentro del paréntesis y iba a cambiar algo. No, porque obviamente va a cambiar, Alain, la cantidad de átomos y por eso tenemos que multiplicarlo por la cantidad de átomos. Por eso aquí nosotros dijimos, hay 2 fierros, tenemos 2 por X. Aquí hay 4 oxígenos, multiplicamos el 4 por el menos 2, ¿ya? Porque es la cantidad de átomos por el estado de oxidación que ellos tienen, ¿ya? Sí. Ya, chiquillos, entonces, ahora, antes de despedirnos, ¿qué aprendimos hoy? 2 opiniones, comentarios y nos despedimos. Ejercitamos Ejercitamos. ¿Qué ejercitamos, Vale? a calcular y a saber cuándo es de una reacción de oxidación o reducción o un agente oxidante y reductor.
Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más aprendió algo el día de hoy que nos quiera compartir con sus palabras el aprendizaje de hoy día? Que los agentes son lo contrario. Ya, muy bien. ¿Algo más que aportar, chiquillos y chiquillas? Yo, profe, Ya, Víctor, dele nomás. o sea, bueno, aprendí el tema de ver siempre el estado de, ¿cómo era? El estado de oxidación Muy bien, antes de empezar a hacer el ejercicio, porque, bueno, es como algo bien principal. muy bien. Muy bien, Víctor. ¿Algo más? Estamos hasta Profe, yo ahí. aprendí, pero no tengo cómo decirle que aprendí. Ya, Pero pero sí usted aprendí. siente que aprendió. Sí, yo Ya, siento que aprendí. muy bien, Claudio. Muchas gracias, chiquillos, por la participación. Se dan cuenta que ustedes ahí, nosotros los apretamos un poquito, inmediatamente se concentran, porque son chiquillos y chiquillas absolutamente capaces. Créanse el cuento. Ustedes tienen un potencial que está aquí en la cabecita. Si ustedes se concentran 45 minutos en una clase, van a poder aprender contenidos que de repente uno dice, ay, no, esta cuestión no la entiendo. Pero hoy día fuimos capaces de hacer el ejercicio y digo que fuimos porque ustedes me acompañaron. No fui yo solita. ¿Ya? Recordar los contenidos están disponibles en Google Classroom. Esta clase la subo, pero hoy día en la tarde, porque ahora me voy a consejo con mi curso, ¿ya? Y de ahí publico todos los materiales de hoy día. Profe, Dígame. repito, antes de que termine, ¿lo del Classroom ya está cerrado? O sea, no me importaría los décimas, sino como para usar lo que mandó Mándelo para... nomás, para saber si está bien o no. Igual lo pudo corregir hoy día en la clase, pero si quiere, envíelo nomás, no hay problema. Recordar que las grabaciones están en YouTube, chiquillos, y que nuestra toma oficial de pruebas siempre es a través de Webclass. Y por último, antes de despedirnos, quiero compartirles una frase que leí anoche mientras hacía este PowerPoint, que me pareció muy bonita para ustedes. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día a día. Yo estoy rodeada de alumnos exitosos que se conectan todos los días a sus clases, que ponen sus esfuerzos. A veces tenemos sueño, a veces estamos enojados, a veces estamos tristes, a veces estamos felices. Un montón de situaciones. Pero recuerden que ustedes desde el momento en que hacen un pequeño esfuerzo, ya están logrando el éxito. ¿Ya? Así que quédense con eso. Dejo invitados, por supuesto, a que vean la grabación si es que les faltó entender algún concepto. Y si, por supuesto, tienen alguna duda, me mandan un correo.